Le doy la palabra al vicepresidente, al señor Valderas. Gracias, señor presidente. Señoría, comparezco hoy dando cumplimiento a lo que hemos venido planteando desde el primer día que tuve la oportunidad de dirigirme en nombre del Gobierno andaluz a esta comisión. Por una parte era que cada periodo de sesiones se rindiese cuenta ante los andaluces y las andaluzas de cuál era el trabajo que estábamos efectuando, los objetivos que en el marco de los compromisos políticos vamos alcanzando y vamos, lógicamente, superando. En este sentido, por lo tanto, qué mejor que hacer balance de lo que ha significado un año de trabajo al frente de la Consejería y rendir cuenta. Y qué mejor lugar que el Parlamento, es decir, que tiene la representación de la soberanía popular, con independencia de que efectivamente también, una vez pasada esta comisión, traslademos al conjunto de la ciudadanía el conocimiento de lo hecho hasta ahora. Ha transcurrido un año duro, un año difícil, yo diría un año intenso, que tiene determinados rasgos y no se puede hacer un balance sin valorar esos rasgos que ha tenido este año. Un año de 6 millones de parados, en los que el 55% de los jóvenes en edad de trabajar en Andalucía están en una situación de desempleo, en el que ha habido una destrucción de desempleo de 152.000 en el conjunto de nuestra comunidad y lo que significa un 4,6% de los existentes en este periodo de destrucción de empleo desde que gobierna el Partido Popular. Ha habido una clara movilización social y defensa del empleo y de los derechos y los servicios esenciales, y también actuaciones del Gobierno andaluz en esa materia. Hay una clara impulso de recentralización, y digo de nueva centralización, recentralización, marcha atrás del conjunto de las actividades y reformas de este Gobierno, retrotrayéndonos muchas veces a los años 70, tanto en los elementos legales como en los elementos de articulación del territorio. Y ha habido una oposición ciudadana cada día más fuerte, más creciente, que hoy se expresa con fortaleza. Es decir, desde en el 15M y en la celebración del segundo aniversario de ese día, saliendo a la calle, ¿frente a qué? Frente a una política que no se comparte, una situación de austeridad, yo diría asesina, que va laminando todos los derechos del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, también el derecho de las instituciones y también recortando las conquistas alcanzadas socialmente en mucho tiempo y que tiene una dinámica de confrontación clara con lo que plantea la troika. Una troika en la que hemos dicho claramente que si esa troika, es decir, desde Europa, sigue jugando contra los intereses de la mayoría social, contra los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, contra el Estatuto de Autonomía y contra lo que representa los elementos en materia de derecho, de cualquier tipo de derecho de la Constitución española, lógicamente hay una cuestión muy clara, que es que habrá que hacer un combate frente a esas situaciones y decisiones de la troika que no se pueden seguir compartiendo ni aceptando, como es el caso de estar contra un decreto tan importante como el decreto de función social de la vivienda. Y hay un elemento más, hay que recuperar, y yo recupero hoy en esta comisión con fuerza, lo he trasladado a los medios de comunicación y así lo hago en esta comisión, un elemento muy claro. El artículo 135 de la Constitución que se modificó, que no compartíamos, efectivamente porque santificaba o situaba la prioridad de pagar a los mercados por encima de atender a los ciudadanos, hay que recordar que tiene un apartado 4 que dice que cuando hay situaciones de emergencia, situaciones de recesión en el terreno económico, lógicamente hay que poner a los ciudadanos y el interés general de la ciudadanía por encima del interés de los mercados. Por lo tanto, ha llegado el momento de recordar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, que a pesar de que ese artículo fue lógicamente malversado, cambiado errónea y equivocadamente, como ya se ha reconocido, hay una realidad que es que hay que utilizar esa parte del artículo que hoy tiene silenciado especialmente el Gobierno de nuestro país. En ese sentido, yo creo que hemos tratado de minimizar el impacto social de las políticas de ajuste en favor de la mayoría social. Y el Gobierno se ha distinguido por una serie de políticas. Políticas para luchar contra las desigualdades, 2 planes de choque frente a la situación de desempleo que se vive en nuestra comunidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la defensa del Estatuto de Autonomía, medidas para reforzar la democracia, estando al lado del Estado social, defendiendo los servicios públicos fundamentales de la comunidad. En este sentido, eran 4 elementos centrales de un discurso político que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha ido tratando de poner objetivos y alcanzar metas. Nadie sin vivienda, nadie sin alimento, más democracia y, cómo no,
resolver el tema del empleo, que yo diría que es el problema más grave que tiene nuestra comunidad autónoma. En ese marco se inscriben las 250 medidas y las 28 leyes, las 256 medidas y las 28 leyes, en el marco de una acción de gobierno, de diálogo, de un gobierno cercano, de un gobierno que yo creo que puede situar este año, es decir, con un aprobado, caminando hacia el notable, con medidas que han alcanzado el sobresaliente en algunas de las actuaciones de los diversos departamentos del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y no ha sido fácil. Yo creo que ha sido muy difícil. Empezamos, lógicamente, en una posición de resistencia, y este Gobierno se ha distinguido en esa posición de resistencia por algo que es fundamental cuando un Gobierno empieza a funcionar. 3 meses para organizar toda una nueva estructura del Gobierno de la Junta de Andalucía. 6 meses que significaron la preparación de los presupuestos y algo tan importante en democracia como la Comisión de Investigación de los ERE. Y 3 meses que hemos pasado prácticamente desde el inicio de este año a la ofensiva política, tratando de responder al programa que nos comprometimos con los andaluces y las andaluzas. Por lo tanto, hemos pasado en ese escenario de la resistencia a la ofensiva en una institución abierta, transparente, dialogante y mediadora, o al menos esta consejería está en ese marco de transparencia, diálogo constante, diálogo permanente con el conjunto de todas las organizaciones y de todas las instituciones, oyendo más que hablando, porque se trata de oír mucho al conjunto de una ciudadanía que nos reclama y nos reivindica una fuerte regeneración y renovación de la política. Y en ese sentido yo creo que ha habido elementos que hay que poner como notables. El decreto frente a la exclusión social, la red de solidaridad, los 2 planes de choque y los 4 acuerdos políticos que significa y dan muestra de un Gobierno que dialoga con el conjunto de la sociedad. El balance de la consejería, porque es el marco en el que nos hemos movido y por eso lo he querido relatar. Es el que corresponde a sus departamentos y, por lo tanto, a ello me referiré. En el marco de la administración periférica, ha sido una administración que se ha reducido, que ha sido una administración más austera, de menor nivel de gasto, y en ese sentido también ha interferido, lógicamente, lo que corresponde a esta consejería y a los diversos departamentos en los que nos situamos. Y por eso, lógicamente, el nombramiento de una oficina de la vicepresidencia, al situar, lógicamente, simplemente 5 delegaciones desde el punto de vista de la acción de gobierno que unifican políticas del Gobierno y una delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para un Gobierno transversal, que esa ha sido otra de las características de este Gobierno, la transversalidad. Hemos huido siempre de gobiernos de compartimentos estancos. Un Gobierno con un programa y un Gobierno con una política, un Gobierno con un único mensaje desde el conjunto de sus departamentos. Un Gobierno en la que la Secretaría de Consumo se ha destacado en este tiempo por vocación de servicio, administración fuerte en defensa de los consumidores, con una gestión más eficaz, más eficiente, puesta en valor de esa transversalidad a la que me refería, protección de las personas consumidoras y usuarias y garantía del mantenimiento de la política de la Junta de Andalucía en materia de apoyo a las asociaciones, es decir, a pesar de las dificultades económicas. Se han garantizado derechos de personas usuarias y consumidores y ha habido una política que ha estado marcada, yo diría, por 12 actuaciones en las que no me pararé en esta mi primera intervención, salvo que sea necesaria en la segunda, pero que efectivamente ha significado un mayor impulso a todos los elementos de consumo, de arbitraje, de diálogo, de incorporación, de inspección, de sanciones que nos han llevado, lógicamente, a hacer en defensa de los consumidores sanciones que están por encima en este momento en los más de casi 29.000 expedientes que se han hecho desde el punto de vista de la inspección, por encima de los 5 millones en el concepto de sanciones a quienes no han sido capaces de cumplir las normas con referencia a los consumidores. Y también ha habido una reorganización y una centralización de los servicios de consumo en la consejería. Nos encontramos una consejería que tenía departamentos que no estaban en su totalidad unificados y hemos trabajado para hacer posible que en la consejería, es decir, de Relaciones Locales y Administración y Relaciones Institucionales y Administración Local, estuvieran todos los departamentos y estén todos los departamentos del conjunto de obligaciones de esta consejería. Y se ha firmado un nuevo convenio de colaboración para la adhesión al sistema arbitral de consumo en el marco, ya digo, de esas 12 medidas que hemos puesto encima de la mesa. En materia de participación preferente se han iniciado 4 expedientes sancionadores contra entidades bancarias
por la comercialización presuntamente irregular de participaciones preferentes, además de colaborar activamente con la Fiscalía Superior de Andalucía y con el Defensor del Pueblo, ir en un mismo camino frente al abuso que ha significado para muchas familias el tema de las preferentes. Ha habido campañas de inspección, estamos en el borrador de la Ley de Protección a las Personas Consumidoras y Usuarias, que ya he dicho y he anunciado que posiblemente esté antes de final de mes o a principios del mes de junio. La Junta se ha personado en la demanda de ejecución por la Fiscalía Provincial de Córdoba contra Gas Natural Andalucía y, lógicamente, se han hecho una serie de denuncias importantes, que la más importante ha sido la dirigida en el tema de las telefonías a Telefónica por un valor de 1 millón de euros, que se puede, lógicamente, situar como una cantidad que a lo mejor es pequeña si la comparamos con lo que se gasta Telefónica en elementos, por ejemplo, de comunicación, que no lo digo porque creo que escandalizaría. Pero se ve que hay una clara política de defensa de los consumidores. Por otra parte, se ha fomentado el asociacionismo. Ha habido subvenciones, es decir, en los consumidores por valor de 913.000 euros con entidades locales, 889.000 a federaciones y asociaciones, 517.000 euros a asociaciones de personas consumidoras. Y se ha iniciado la tramitación del proyecto de ley que regula el registro público de asociaciones, consumidores, usuarios de Andalucía. Se han realizado 400 actividades formativas en materia de protección a las personas. Se ha consolidado la plataforma Consumo Responde. Hasta ahí un trabajo que yo creo que culminará en este año con lo que signifique el decreto, es decir, de la defensa de los consumidores frente a los productos hipotecarios, pero que va a seguir también en la dinámica inspectora de expedientes con inspecciones y también con sanciones que, lógicamente, permitan algo también, que es que el dañado o lesionado como consecuencia de una acción de consumo pueda, lógicamente, verse también resarcido en determinadas cuestiones. La defensa de la administración local, desarrollo de la aula, mantenimiento de la patrica y jugar también a un espacio en que los temas de transferencia a los ayuntamientos en la exclusión social sea cada día desde una posición más fuerte, de más fortaleza a los ayuntamientos. Y hay un elemento claro, un informe crítico, muy crítico, mandado al Consejo de Estado, mandado al ministro de Administración territorial sobre el no compartir la reforma local por las cuestiones que hemos debatido y en ella no entro. Digo que está enviado al Consejo de Estado, está enviado al Gobierno, está enviado al Ministerio, lo conoce el conjunto de la ciudadanía, lo tiene la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la tienen todas las fuerzas políticas desde una posición clara de defensa del municipalismo en el marco del Estatuto de Autonomía. La función más fuerte ha sido el PFEA y en ese PFEA ha sido poner en valor el del 2012, sabiendo que llegamos en un momento determinado que nos hizo correr hasta septiembre, y el segundo aspecto es estar preparando ya el PFEA del 2013 con el mismo valor que el del 2012. Y yo creo que en ese sentido situar los elementos de apoyo también el apoyo a que se renueve la Federación Andaluza de Municipios y Provincias como un elemento importante, central y fundamental. Ha habido apoyo a las políticas de corporaciones locales en materia de asesoramiento y de otros temas. Y se ha situado, pues la Dirección General de Administración Local ha realizado una constante actividad administrativa en el procedimiento reglado de régimen en materia de ordenación de la demarcación local, entidades locales descentralizadas, expedientes abiertos a la SELA, modificaciones en términos municipales. La Dirección de Derechos de Ciudadanía yo creo que ha dado un ejemplo de cómo hay que construir la participación y cómo hay que construir una ley de participación ciudadana de forma participada. Y por no ahondar más en los esfuerzos del trabajo de participación, sitúo ahí lo mejor que ha significado el trabajo de esa Dirección General, que significa tener prácticamente ya borradores de la Ley de Participación hecho y construido desde abajo, y en ese sentido también la convocatoria de las subvenciones y del voluntariado, que celebrará su acto mayor al final de este mes en Sevilla, recabando la posición de todas las organizaciones del voluntariado. A partir de ahí, por no situar y ir un poco rápido, la Dirección General de Memoria Democrática está trabajando sobre la ley, está trabajando sobre la recuperación de los lugares de la memoria y cabe destacar, por lo tanto, esas actuaciones. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que está
presta a que este año se pueda ver y se pueda debatir en el conjunto del Parlamento de Andalucía la orden de subvenciones del 2012 y los lugares de la memoria como aspectos importantes que se han situado. En ese sentido, yo creo que cabe destacar determinadas actividades con la participación de todos los grupos políticos que se han desarrollado charlas, encuentros, participación y jornadas, siendo especial significación las de la carretera de Málaga a Almería, que han participado, yo diría, todas las fuerzas políticas, con presencia de alcaldes y de concejales y con presencia de gente de las diputaciones provinciales y de las organizaciones políticas. Se ha planteado un convenio con la Universidad de Sevilla y se ha trabajado ampliamente en el ámbito normativo. Y, finalmente, la Agencia Andaluza de Cooperación, yo creo que ha situado una línea de trabajo a más crisis, más solidaridad, y en ese sentido hemos hecho todos nuestros esfuerzos para que los presupuestos del 2013 recuperaran el espacio perdido en los presupuestos del 2012 en materia de solidaridad. Ruptura con el discurso de acabar la solidaridad exterior, pues ese es el ADN del pueblo andaluz, y muchas emergencias de Andalucía, pero nuestro compromiso contra la pobreza señala la identidad del Gobierno de la Junta de Andalucía. Hemos destacado, lógicamente, y desatascado la deuda que manteníamos con la ONG, abonándoles algo menos de 40 millones de euros para proyectos y programas en lo que ha ido de gestión en esta fase. Y se ha actuado, lógicamente, con UNICEF, con ACNUR, con UNRWA, es decir, y con todas aquellas organizaciones importantes de ayuda humanitaria. Y hemos normalizado la relación con las ONG y se está planteando hacer el plan estratégico de cooperación y solidaridad en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Y se han pedido, lógicamente, los informes necesarios ante las demandas que hay desde el punto de vista de la Cámara de Cuentas sobre determinadas actuaciones en el proceso de adjudicación de ayudas y subvenciones del 2009. Y, como he anunciado, he pedido a los servicios de cooperación que me pasen un informe importante. Termino situando un número importante de reuniones, aproximadamente 1.600 reuniones, en las que hemos mantenido entre todos los centros de departamento y esta vicepresidencia y consejería a lo largo de un año. En concreto, por parte de la vicepresidencia, 293, desde plataformas, colectivos, empresas, organizaciones, instituciones, personas para determinados aspectos, embajadas, todo eso es lo que ha habido. En el tema del viceconsejero, 313 reuniones, la Secretaría General de Consumo, más de 150, la Dirección General de Administración Local, en su relación con los ayuntamientos, más de 373, la Dirección General de Derechos del Voluntariado, 110, la Dirección General de Memoria Democrática, 217, la Agencia de Cooperación, 202. En total, ya digo, casi 1.600 actuaciones, es decir, de diversos tipos de reuniones, de carácter institucional, de contacto directo con las organizaciones, con el conjunto de la ciudadanía y conjunto de los ayuntamientos. Por lo tanto, creo que ha sido un trabajo intenso. Yo creo que un trabajo que ha dado sus resultados de carácter positivo en todo el conjunto de la consejería y que determinados elementos de carácter de ley están prácticamente, es decir, a punto de situarse como un elemento positivo al servicio del conjunto de la ciudadanía. Sobre todo 3 o 4 leyes que están, yo diría, muy enjaretadas. La modificación de ley con respecto al desarrollo de la aula sobre determinadas cuestiones de carácter local, el tema de la ley de participación ciudadana, consultas populares y presupuestos participativos, la ley de memoria democrática del conjunto de Andalucía y, cómo no, el tema del decreto ley de defensa de los consumidores como un elemento central frente al abuso en materia de consumo. Hasta ahí lo que hemos hecho esta consejería a lo largo de este año y de los que efectivamente nos sentimos orgullosos, pero no satisfechos. Y quiero dejar esa terminología de orgullosos sí, satisfechos no, porque la sociedad andaluza demanda mucho más de todos nosotros y especialmente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. El señor vicepresidente tiene su turno para finalizar este debate. Gracias, señor presidente. Señoría, permítanme, en primer lugar, dar las gracias al señor Serrano y al señor Jiménez Barrio, porque efectivamente estoy ante intervenciones en las que hay un campo amplio de coincidencia. Es fácil, no podría ser de otra forma, en función de que estoy ante dos fuerzas políticas que efectivamente sostienen y comparten la acción de gobierno. Pero al mismo tiempo yo creo que valoran la acción de gobierno desde el análisis frío y acertado de los datos que yo he puesto encima de la mesa. Frente al tema de acusación
de malabarismo, la verdad es que me ha parecido su intervención una intervención, señor portavoz del Partido Popular, de auténtico trilerismo político. No ha dado usted ni una. Ha hecho un trilerismo político con los datos, ha hecho un trilerismo político de la información, se ha saltado de un lado a otro sin saber absolutamente nada de lo que estaba hablando. Por lo tanto, agradeciendo los aspectos de la intervención que comparto y muy especialmente la reflexión que ha hecho el señor Jiménez Barrio hablando, yo diría, en un terreno muy amplio de la importancia que juega el municipalismo y de la importancia de la relación del municipalismo entre lo que tiene que ser su relación con diversas instituciones, sea el Estado central o sea el Estado autonómico, y sobre todo situando que en un momento determinado tan importante como este la necesidad de tener una Federación Andaluza de Municipios y Provincias que mire por el municipalismo me parece un elemento central y fundamental. Porque lo que está ocurriendo en este momento, y se lo digo a todos los grupos parlamentarios, es que está siendo, es curioso, exclusivamente el Gobierno de la Junta de Andalucía, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, la que está saliendo al frente del municipalismo frente a las políticas de retroceso y recentralización del Partido Popular. Y mire usted, por mucho que diga usted, el rechazo a la reforma local planteada por el señor Montoro y por el señor Rajoy es mayoritario. Rechazo de Castilla-León, rechazo de Galicia, rechazo de Cantabria, rechazo de Cataluña, rechazo de Andalucía, rechazo de Murcia, rechazo, en definitiva, de la mayoría del municipalismo del conjunto del país, incluyendo en ello la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. O si no, plantéeme usted por qué el proyecto y el anteproyecto de reforma local lleva 6 meses sin ver la luz, si no es por las condiciones de debate interno que hay ahora mismo dentro del municipalismo. Y además hecho desde una posición de carencia de diálogo, a espalda del papel que tiene que jugar la administración local y a espalda del papel de estatutos de autonomía tan importantes en el terreno municipal como el Estatuto de Cataluña o el Estatuto de Andalucía, que son claramente municipalistas, con leyes que han desarrollado Laula y Patrica, que significa avanzar en el terreno de las competencias y avanzar en el terreno de la financiación incondicionada. Y usted tiene que saber que está hablando en una comunidad autónoma que en el terreno de la financiación incondicionada hace liderazgo en el conjunto de este país sobre otras comunidades autónomas en materia local, pero además hace liderazgo con muchos kilómetros y mucha distancia de ventaja. Por eso creo que usted ha hecho un trilerismo político en su intervención, una intervención que o bien se la han escrito o la ha traído usted escrita, porque efectivamente usted puede hablar del peso que pueda tener esta consejería desde el punto de vista presupuestario en la administración local. Pero usted se equivoca cuando hace ese balance si quiere con ello ocultar que de cara al elemento municipal y a los aspectos municipales, sean administración local o sean diputaciones y mancomunidades, hay más de 1.508 millones de euros. Tráigame usted otra comunidad autónoma de cualquier signo, de cualquier color, y especialmente las del Partido Popular, que hayan alcanzado y alcancen esa cifra en un momento y en un tiempo tan complicado, tan difícil, en el que hemos logrado no solo mantener la patrica, sino plantearle, como ya le dije en mi intervención, casi 120 millones de euros más, que suma los 480 que van directamente dirigidos a la gestión municipal. Gestión municipal que dice muy poco del papel que juegan los ayuntamientos del Partido Popular en la lucha frente a la exclusión social, cuando están planteando que frente a la emergencia social significa que si no recibe los euros mañana no atiende las necesidades de los ciudadanos de hoy. Y en eso no podemos compartir absolutamente nada de lo que está haciendo en esta materia de jugar contra los aspectos de solidaridad del Partido Popular. Por lo tanto, frente a esa situación de 1.508 millones, 2 planes de choque en la situación de desempleo. Y parece que ustedes no se quieren enterar que la reforma que ha planteado el señor Rajoy y el Partido Popular encima de la mesa ha creado en el tiempo que gobierna el Partido Popular 1.200.000 desempleados en este país. Ese es el balance que hace el señor Rajoy, que hace el Partido Popular cuando pone la reforma laboral encima de la mesa. Un modelo laboral marroquí para implantar en el conjunto de nuestro territorio español y de nuestra comunidad autónoma. Eso es lo que hay. Por lo tanto, si usted quiere cerrar los ojos, que en materia de política económica, en materia de modelo laboral, en materia de reforma laboral, la responsabilidad es exclusivamente de su partido y del partido que gobierna este país, pues estará usted pretendiendo engañar a los ciudadanos y ciudadanas. Pero esa es la realidad. Cuando gobernaba el señor Zapatero y cuando gobierna hoy el señor Rajoy.
El problema es que cuando gobernaba el señor Zapatero, el señor Rajoy y el Partido Popular decía cuestiones diferentes a las que dice hoy. Y en ese marco de 1.200.000 desempleados, en el conjunto de este país, en la etapa anterior y anterior a la llegada del Partido Popular al conjunto del gobierno y responsabilidad de este país, había otra realidad, que es que la relación de parados se daba normalmente entre los parados que se situaban en la EPA o en el INEM en relación 1:3 o 1:4 en nuestra comunidad autónoma. En este periodo de los últimos 18 meses la relación ha cambiado. La relación es cuando menos de 1:6 o de 1:7. Por lo tanto, los planes de choque que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma están dando sus efectos de parar la sangría. Una sangría que tiene rostro. Y el rostro de esa sangría es la política del Partido Popular y la reforma laboral del Partido Popular. Y eso es así, lo diga Agamenón o lo diga su porquero. Al mismo tiempo, usted plantea, lógicamente, cuáles son los elementos que se han hecho y se han sustanciado en las consejerías. Pues bueno, pues yo se lo voy a detallar uno a uno porque efectivamente es mi obligación y porque esta consejería se digna en decir las cuestiones tal cual son. Entonces ahora me va a permitir, lógicamente, escuchar. Consumo. Le voy a decir los programas que se han puesto en marcha para esa cantidad que usted planteaba. Impulso al arbitraje, celebración del primer técnico de encuentro arbitral de consumo de Andalucía, protocolo de colaboración con la Secretaría General de Vivienda y Rehabilitación de Vivienda, negociación y tramitación del nuevo convenio de Endesa, implantación de la digitalización, reactivación del consumo responde, actualización de contenido y funcionamiento de redes sociales desde diciembre del 2012, negociación con las entidades financieras, defensa del sistema arbitral, oposición a las propuestas, implantación e impulso a más inspecciones dentro de todos los terrenos que tiene el consumo, firma del nuevo convenio y reorganización. Pero al mismo tiempo, actuación en materia de participación preferente, 2 campañas de inspección en materia de información, compra y venta de arrendamiento de vivienda, el tema del trabajo del borrador de la ley, la personación de la Junta en la demanda de ejecución presentada por la Fiscalía Provincial y el tema de las 29.000 inspecciones que tenemos de balance de trabajo que le dije. Y eso es donde van los recursos, más allá de los premios que se puedan facilitar también a las convocatorias, concursos para activar todo el tema de consumo, más un elemento de programa nuevo que hemos puesto para informar a los ciudadanos, ampliando todo el espacio de consumo responde. Ahí, junto también con lo que le dije antes de las subvenciones, de las ayudas que van a las asociaciones en materia de colaboración y que juegan un papel y un peso importante. Tremendamente importante porque efectivamente la colaboración directa de asociaciones como Facua, como Alándulos o como UCA son fundamentales para hacer posible que haya una mejor defensa de los consumidores del conjunto de Andalucía. Y se ha fomentado, por lo tanto, el asociacionismo como un elemento fundamental que nos parece lógico e importante. Y le digo una cuestión, nos quedamos cortos de recursos. Por lo tanto, esa es quizás la crítica que tendría que haber hecho usted y cualquier grupo parlamentario aquí, que para defender el derecho de 8,5 millones de consumidores de Andalucía, que juegan e intervienen en la economía de nuestra comunidad autónoma, se necesitan más recursos y ahí le puedo dar un elemento de reconocimiento en la necesidad de crecimiento que tienen los presupuestos de esta consejería. No tanto, fíjese lo que le digo, en materia local, en la que ahora entraré, porque efectivamente este gobierno es transversal. Y las relaciones que tienen con los ayuntamientos se tienen en materia de vivienda, en materia de servicios sociales, en materia de salud, en materia de educación, en materia de economía, en materia de formación y también, como no, en materia de emergencia o en materia de impulso a los planes de empleo que tiene la Consejería de Administración Local. Por eso es verdad que el grueso de esta consejería está en el plan de fomento del empleo agrario, en los casi 10-11 millones que hay para atender a la emergencia y que efectivamente se ha hecho frente a la emergencia un desarrollo de esas partidas. Porque es fácil controlar claramente a esta consejería en materia de administración local. Es tan nítida y tan clarita que solo con atender cómo se ha hecho el reparto del plan de fomento de empleo agrario o atender cómo se hace el reparto al terreno de la emergencia, creo que queda bien perfectamente sustanciado el trabajo y el tema del dinero que se ha planteado. Dinero que efectivamente tenemos que seguir y yo quiero que aquí se sitúe claramente un elemento. Es decir, el que haya una especial y estrecha ligazón de los recursos del plan de exclusión social o de lucha contra la exclusión social con el tema del municipio y con el tema de los ayuntamientos y diputaciones se debe en gran medida a esa transversalidad en el conjunto del Gobierno andaluz, a la acción de la Dirección General de Administración Local que planteó un elemento clave y claro, transferencia por encima de subvención.
que es la línea y el camino que pretende seguir y vamos a seguir en el terreno de esta consejería. Dar más valor a las transferencias que al tema de cualquier aspecto de subvención. Porque las transferencias significa igualar en el conjunto de las necesidades de los ayuntamientos por encima del color político que pueda tener cada uno de los ayuntamientos del conjunto de Andalucía, en la que no entro a decirle nuevamente el equilibrio de cuentas, es decir, y quién debe a quién en el conjunto de ese equilibrio de cuentas de nuestra comunidad autónoma, entre lo que significa aspectos reconocidos al 31 del 12, obligaciones reconocidas, la deuda de dependencia que tiene nuestra comunidad autónoma con el conjunto de los ayuntamientos y lo que efectivamente los ayuntamientos la deuda en cada una de las consejerías sobre elementos y políticas de reintegro que se están demandando de acuerdo con la ley cuando un ayuntamiento no ha cumplido. Y efectivamente eso lo digo desde el plano de una necesaria y estrecha colaboración entre el conjunto de los ayuntamientos de Andalucía y el conjunto de nuestra comunidad autónoma, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía es consciente, totalmente consciente, que los ayuntamientos juegan un papel central y fundamental en la vertebración territorial, social y económica de nuestra comunidad autónoma. La Andalucía actual y la Andalucía futura es impensable sin el papel de los ayuntamientos. Y por eso estamos en contra y jugamos en contra y rechazamos un proyecto de reforma local que nos quiere llevar a los años 70 a dar valor a las diputaciones, no dar valor a los municipios y poner en riesgo a los municipios de menos de 20.000 o de menos de 5.000. Las políticas de las corporaciones locales, por lo tanto, han estado ahí: asesoramiento, fortalecimiento institucional, relaciones interinstitucionales, actividades administrativas, gestión para desbloquear la situación, también, como no, de inoperancia del afán. No se puede permitir los ayuntamientos del conjunto de Andalucía el lujo de tener una federación andaluza de municipios y provincias que no funciona. Por eso he situado claramente que es responsabilidad de esta consejería hacer que el Consejo de Concertación Local de nuestra comunidad autónoma se pueda reunir, se impulse para que todos los ayuntamientos puedan expresar sus posiciones y su voz sobre el tema de lo que ocurre hoy con el decreto o con la ley de reforma local que se puede plantear en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses, y que yo espero que cuando se plantee esté muy cambiada, totalmente cambiada, porque la actual que se ha planteado encima de la mesa juega claramente y vulnera claramente al Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por otra parte, la Dirección General de Derecho de Ciudadanía, pues con mucha rapidez, ha organizado jornadas y encuentros para la recogida de aportaciones a la Ley de Participación Ciudadana. Se han realizado un total de 75 encuentros. Han participado más de 2.539 personas. Se ha convocado y resuelto subvenciones y ayudas públicas en materia de voluntariado para el año 2012 por valor de 302 proyectos para valorar por valor de 285.000 euros. Y, en definitiva, otra serie de cuestiones que están ahí y que no tengo ningún inconveniente en pasárselas al Partido Popular totalmente por escrito. Es decir, porque la Administración no solo es transparente, tiene que ser cada día más transparente, y yo espero que esa ley de transparencia que está ahora mismo actuando con el Gobierno permita que no pueda haber trilerismo político en las intervenciones políticas del conjunto de alguna fuerza, y en este caso de la de usted. Ha pretendido ser usted un trilerismo político que significa muchas veces mentir y engañar ante el conjunto de la ciudadanía. Exactamente, se han planteado también la realización del 12 Premio Andaluz del Voluntariado, firma y convenio de colaboración con los agentes económicos, el tema del fomento de las asociaciones, planteando lógicamente que hay que responder en el voluntariado a las más de 400.000 personas que están lógicamente situadas en el terreno de las organizaciones. La Dirección General de Memoria Democrática ha dado una orden de subvenciones por valor de 265.577 euros. Es hasta ahí, y efectivamente en esa orden hay un marco de convocatoria a la que tienen que acudir aquellas organizaciones que efectivamente están y defienden el terreno de la memoria histórica. Y en el terreno de la cooperación con el conjunto de las necesidades que este mundo tiene, pues más allá lo que hay es un claro abismo entre las posiciones del Partido Popular y las posiciones de la Junta de Andalucía. El abismo se demuestra en que hoy la Comunidad Autónoma Andaluza y la Comunidad Vasca son las dos comunidades que más impulsan el terreno de la cooperación y el terreno de la ayuda al desarrollo y de la solidaridad. Y efectivamente es el Gobierno de España el que se significa por recortar, recortar, recortar e impedir que haya un proceso normal, reglado,
es decir, de solidaridad y de cooperación con los que en este mundo lo están pasando mal. Y ahí a usted le puede gustar más o menos a dónde va el dinero. Mire usted, el viaje a Palestina de esta consejería y de este vicepresidente, si mal no recuerdo, costó 3.814 euros. Eso se lo gasta su secretario general, pagado con dinero público. El alcalde de Tomares, pues a veces en gambas, en habano y en otras cuestiones que no se gasta esta consejería. Y eso es así. Y como es así, hay que situarlo porque está en el marco de la denuncia. ¿Y qué es lo que hay? Hay proyectos en Palestina que se van a seguir manteniendo, que seguirán manteniéndose como consecuencia de esa política de solidaridad que tenemos que desarrollar. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a ir adelante. ¿Y qué vamos a hacer? Pedir, como estamos pidiendo, que el tema de la cooperación y la solidaridad esté totalmente nítido y claro. Y desde que este Gobierno está funcionando, está pidiendo claramente que se justifiquen los proyectos y que al mismo tiempo de justificar los proyectos se sitúe la eficiencia, la eficacia del desarrollo de esos proyectos de cooperación, que es lo que nos importa. Y efectivamente han podido ver, y la Cámara de Cuentas ha situado y ha reclamado información, que efectivamente nosotros estamos recabando para aclarar, lógicamente, que no haya ningún euro de la cooperación internacional que no cumpla el objetivo que tiene que cumplir. El objetivo de servir a los que más necesitan y de servir a los proyectos que más se necesitan en el tercer mundo. Por lo tanto, en esa política le digo al Partido Popular que está trabajando esta consejería. Creo que está trabajando desde una posición solvente, seria, responsable, desde la transversalidad y que efectivamente en el marco de esa transversalidad, como decía el señor Jiménez Barrio, hay una petición del Parlamento de Andalucía que efectivamente le pide al Gobierno de la Junta de Andalucía que vea y la situación de corresponsabilidad debe y haber entre la Junta de Andalucía y las administraciones locales y más allá, es decir, de quién quede, lo que sí tiene que quedar claro es que no puede ni debe de expresarse la significación de ningún ayuntamiento en función de color, sino desde una posición global, porque efectivamente no se trata en esa petición del Parlamento al Gobierno de que efectivamente se establezca ningún elemento, más allá de la claridad, de confrontación entre una administración municipal y la administración de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, agradezco el tono, no puedo aceptar, es decir, la insinuación de malabarismo ni de mi intervención ni del funcionamiento y sí le acuso de mentir y de hacer trilerismo político en su intervención. Muchas gracias, señor vicepresidente.